Mónica Salmón, bienvenidos a Café Cinego. Estoy muy feliz porque tengo una autora israelí. Madi, bienvenida a Café Cinego. Muchas gracias. ¿Qué podemos decir? ¿Que eres israelí, mexicana, americana? ¿De dónde eres? Pues yo creo que podemos decir del mundo, porque sí soy de muchos lados. Nací en Israel. ¿Naciste en Israel? Un papá israelí, una mamá americana. Y a los 13 años venimos a vivir en Estados Unidos. Desde ahí crecí en Boston y conocí a mi marido que es mexicano y acabé en México. Así que... ¿Y acabaste en México? Sí, tengo 3 hijos mexicanos, un marido mexicano y un acento israelí en mi español. Y un acento precioso, encantador y un español muy bueno. Oye, qué bárbara. Quiero hacerte una pregunta. Cuando piensas, ¿en qué idioma piensas? Casi depende de qué idioma hablo. Sí, soy trilingüe, básicamente trilingüe. muy trilingüe porque crecí bilingüe con una mamá americana y manejo el inglés y el hebreo igual. Y ya después de tantos años con el español y vivir en México por 13 años, pues cuando hablo ahorita contigo en español, pienso en español. Okay. ¿Y ahorita que terminé una entrevista te quedas pensando en español? Sí, sí, si estoy en el español. O en israelí, de pronto. Bueno, es como si estoy con gente. En hebreo, si se te viene... Así, más que nada en inglés. Así vamos a decir, si estoy así tratando de dormir y pensando de mi día, lo pienso en inglés, porque mi vida ahorita está en inglés. Pero si estoy con gente de Israel y estoy hablando en hebreo, pienso en hebreo. Pero dime una cosa, para hacer una novela, una creación literaria que hiciste, que es una maravilla, que se los voy a poner aquí, que fueron a 3 manos. O sea, prácticamente fueron 3 manos. Sí. Tu bisabuela, tu abuela y tú. Platícanos un poco de tu libro. Ok, pues yo empecé a investigar la historia de mi familia, hacer un árbol genealógico para el bar mitzvah de mi hijo, ¿no? Hice un árbol para enseñarle a mi hijo de dónde veníamos, como el proyecto para él. De quién era, de dónde venía, claro, que aquí está en el libro, el árbol genealógico. Y a él le interesó bastante, pero yo me quedé muy picada con ese árbol, porque me di cuenta que sé muy poquito, pero muy poquito, y me impresioné qué tan poquito sabía. Así que le hablaba a mi mamá, preguntaba, oye, mamá, ¿tú sabes de esto? Y tenía mis preguntas, y ella me dice, a ver, déjame buscar, yo creo que tu bisabuela escribió eso en su diario, déjame buscarlo, yo lo debo de tener por aquí. Yo no sabía que mi bisabuela escribió Había escrito un diario. Claro, mi bisabuela se murió como 30 años después. Yo sí lo conocí, soy la primera. O sea, tú conociste a tu bisabuela, eres la primera... Soy la mayor, bisnieta, la mayor. Ella se murió cuando yo tenía 13 años, más 14 años. Así. Y cabe decir que tu bisabuela tuvo 3 maridos. Sí. Entonces tú eres la bisnieta del primer matrimonio. Sí, correcto. Okay. Y pues, pero ella vino a Israel a visitarnos cuando yo era niña, fui a Estados Unidos a visitarla de niña, así que lo conocí bien, pasé un verano viviendo con ella. Que aquí van a encontrar en el libro, porque tiene diferentes nombres. Sí, pues así empecé con enterarme que mi bisabuela escribió un diario, y a lo mejor lo sabía en un momento, que se me olvidó, pasaron 30 años, ¿no? Y mi mamá lo buscó, por fin lo encontró y me dice, mira, para contestar tu pregunta, aquí te mando ese parágrafo que encontré en el diario. Y bueno, estaba fascinando lo que me mandó, y yo dije, wow, es súper interesante, ¿qué más dice? Y me dice, bueno, déjame, ¿qué quieres saber? Me pregunté otra pregunta y me dice, no, pues déjame ver, y me manda otro pedacito, un parágrafo chiquito, y yo, está súper fascinante, ¿qué más dice? Si quiero el diario completo. Sí, pues me dijo, mira, ¿por qué no te hago una copia? Si quieres, te hago una copia y cuando vienes te lo doy. Ese diario, ¿cómo sobrevivió? Porque fue un diario escrito por 20 años. ¿Cómo sobrevivió ese La idea diario? del diario fue, aparentemente, para un cumpleaños, mi tío, que fue nieto de mi bisabuela, le regaló un diario. Sí, que el nombre que es Minnie Crane, ¿no? Minnie Crane. Pero que aquí, o sea, que su nombre original podría ser ¿cuál? Ella nació como Menucha Kranovitz en Rusia. En Rusia. En Rusia se llamaba Menucha Kranovitz. Menucha Kranovitz. Cuando llegó a Estados Unidos, cambió su nombre a americanizarlo, como hacer lo que suena mejor en inglés, a Minnie Crane. Minnie Crane. Minnie Crane, sí. Sus hermanos también cambiaron el apellido. ¿Y ella Crane. cómo firmaba?
Mini Crane. Ok. Hasta que se casó, y ya después se volvió Mini Bloomfield, después Mini Falk, y así cambió el apellido varias veces. Y tuvo varios apellidos. Sí. Ajá. Pero bueno, pues mi tío le regaló para su cumpleaños un diario y le dije, me encantan tus historias de tu niñez, de Rusia y todo, cuéntamelos, apúntalos, por favor, me encanta. Y ella estaba tan honrada que a él le interesó y lo voy a hacer. Y lo tomó muy en serio y empezó a escribir sus historias, sus memorias. ¡Qué maravilla! Imagínense. Y lo siguió durante 20 años. Empezó en un libro, pero cambió a otros bueno, un diario, y había varios diarios. Y a veces se volvió más como diario de hoy desayuné con mi prima y me habló tal y así, no Como agenda, ¿no? como agenda, no tanto como había memorias. Secretos. Sí, pero a veces regresó al diario, a veces como que se le olvidó que ya escribió esta historia, lo contó 2 o 3 veces, lo mismo, pero así estaba. Pues cuando se murió y mi mamá y sus hermanos lo encontraron, uno de ellos, creo que es el mismo tío que le regaló el diario, se quedó con el original y mi mamá y el otro hermano se quedaron con una copia. Y pues lo leyeron, la verdad que fue no fácil leer, estaba escrito a mano, no estaba... ¿En qué idioma estaba? En inglés. En inglés. En Ok. inglés, estaba escrito a mano, no estaba escrito para que alguien lo lea, fue para ella. Claro, más que nada, personal, su o sea, un diario personal. Exactamente, Claro. no estaba editado, no estaba, y aparte hablaba de quién sabe, un primo, pero no dio nombre, o no dijo exactamente dónde, fue muy confuso de leerlo. Ellos lo leyeron, se lo hizo interesante, pero pues muy personal para ellos, no necesariamente interesante para alguien más. Y acabó en los cajones y las bodegas, quién sabe dónde acabaron las copias. Yo a lo mejor me contaron cuando yo era niña que había una cosa así, no me interesó o no lo leí nunca, o no me ofrecieron leerlo, no sé. Pero ya después de tantos años, cuando mi mamá sacó esto del cajón y me dijo, mira, sí lo encontré, me fascinó. Pues le dije, ¿sabe qué? Necesito mi propia copia. Y me acuerdo cuando me dio la copia, fue así de una cena, y se fueron todos muy tarde, y yo fui feliz por fin tener eso en mi mano. El diario de Sí. la De mi bisabuela. ¡Qué y son maravilla! páginas y 20 páginas. años escritas, o sea, era una cosa que así, o sea... Sí, muchas copias. Y yo me puse a leer, ya fue como medianoche, me empecé a leer en la cama y no me pude dejar de leer. Me hizo fascinante. Dije, oh my God, es un libro, es de veras un libro. Y lo bonito es, Porque además es fascinante por todo lo que vivió, ¿no? O sea, los Pues, 3 matrimonios, las guerras, o sea, una pandemia. sí, Se fue- ella es parte de la generación que le llaman en inglés The Greatest Generation. Nació en finales del siglo XIX en Rusia y emigró a Estados Unidos a los 16, 17 años por ahí en 1913, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Vivió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todo lo del medio y todo lo después, ¿no? Pues es una generación que han pasado cosas, no, es una generación Brutales, claro. sí, aparte. Pero a mí en este momento cuando yo lo encontré, yo ya empecé de interesarme en la historia familiar, en la genealogía, ¿no? Ujú. Así, para Claro. empezar con un árbol. Así que tener que alguien que me cuenta, obviamente de su familia, pero de un parte del árbol, pero con tanto detalle, para mí fue fascinante. Pero ya cuando lo leí, me di cuenta de otra cosa que la verdad me cambió la vida, ¿no? Wow, qué fuerte. En el sentido que yo creo que todos tenemos nuestro camino en la vida, donde llegamos creo que a un momento donde preguntamos quién somos, de dónde venimos, a dónde Claro, vamos, por todas esas supuesto, cosas. Cada por quien tiene su supuesto. Cada viaje quien tiene un... claro. y diferentes tiempos. Yo ya en ese momento ya era mamá, ya tenía hijos ya más o menos. O sea, edad hasta con un mexicano, tenías Sí. hijos mexicanos. Grandes, pero ya estaba en un momento de que tenía tiempo y empecé a pensar bien, así, ya tenía mi viaje de la vida, inmigré de un país a otro, no tenía, y me empecé a preguntar cómo acabó la familia de mi marido en México, cómo acabé yo en Estados Unidos, cómo acabé en Israel, de dónde, no, todas esas cosas que obviamente sabía porque me contaron, pero
Pero leerlo de esa perspectiva y entender como la historia mundial de perspectiva personal, sí, en realidad muchos libros o muchas partes de la historia está escrita por héroes, por gente importante, gobernadores, presidentes, generales del ejército, gente que hicieron algo grande. Pero pocas veces nos cuentan las historias de la gente normal, ¿sí? Sencilla, común, ¿no? Que en realidad somos todos, básicamente, y que somos todos también héroes y gente, y tenemos historias especiales y únicas y increíbles, ¿no? Pues mi bisabuela, estoy así en la cama leyendo eso y me doy cuenta que ella tomó el tiempo durante esos 20 años que escribió ese diario a contar los detalles sencillas, pero que te ilumina la historia de otra perspectiva, ¿no? De como que te das cuenta cómo llega una persona, una adolescente de 16 años, de tomar una decisión de dejar a Rusia, a sus papás, a todo su mundo, ir a Estados Unidos y capaz nunca volver a ver y nunca volvió a ver a sus papás, sus hermanos que se quedaron, se murieron en el Holocausto, nunca lo volvió a ver, ¿no? ¿Cómo una persona así toma esa decisión? O sea, los hermanos que se quedaron, todos murieron en el Holocausto. Todos y algunos de sus hijos sobrevivieron, pocos, la mayoría se murieron. ¿Y cuántos de sus hijos estuvieron? Bueno, de los son sus sobrinos, ¿no? Claro, los sobrinos. Bueno, los que se murieron mucho en el Holocausto. Y ese es un gran trauma de la familia de mi abuela. Ella fue una de 8, fueron 8 hermanos, 2 hermanas y 6 hermanos. ¿Sí? Los primeros 4 de sus hermanos vinieron perdón, 3 de sus hermanos vinieron a Estados Unidos antes de ella. Ella fue la cuarta y después de ella llegó el hermano más chico. Así que los 2 mayores, el hermano y la hermana mayor y la hermana más chica, fueron 3 hermanos, perdón. La hermana más chica se quedaron en Estados Unidos, en Rusia, con todas sus familias. La hermana chica... ¿Y sabemos por qué no salen de Rusia? O sea, yo creo que el mayor no salió porque ya era muy establecido, grande, tenía 8 hijos. sí, tenía como que dijo, ya tengo aquí toda mi vida, ¿por qué? Sí, los que no vinieron fueron los que fueron solteros. Los que estaban casados se quedaron. Familia. Fue más difícil tomar esa decisión. Y pues, bueno, ¿qué te digo? Son muchos que se murieron. El mayor tenía 8, 2 estaban en Israel, así que ellos sí se sobrevivieron, y 2 se sobrevivieron en el bosque. Y los otros 4 se murieron. Y algunos con esposos y eso. Y la hermana mayor también tenía 5 hijos, 2 sobrevivieron en el bosque también y 3 se murieron y ella y su marido se murieron. Y la chiquita tenía un hijo, no sabemos si es hijo o hija, pero se murió ella con su hijo y con su esposa. Tragedia, qué cosa. Sí. Pues esa es una tragedia que a mi abuela no le gustaba hablar y en realidad no sabía mucho, pues nadie sabía qué pasó. Claro. Con los que sí sobrevivieron en el bosque sí contaron algunas cosas, pero me costó compartir. Pero a mí ¿por qué te dije que me cambió la vida? Porque me di cuenta y de veras me piqué tanto de la idea de contar o de ver la historia del mundo de perspectiva personal. Ahora, ese libro en muchas maneras es historia personal de mi familia, pero aplica, cada persona que lo ha leído me cuenta llega. Cómo le llega y cómo puede identificar con eso, porque es una vida de una persona que podría ser su propia abuela. Sí, es un tesoro porque son 3 manos y qué maravilla tener, o sea, la bisabuela, ¿no? La abuela y tú. O sea, imagínate quién le iba a decir a ella que una bisnieta iba a continuar su diario y se iba a hacer un libro, lo cual se me hace un libro de una calidad y de un amor brutal, porque lo que podemos ver aquí en la portada es que son las manos de ella. Sí. O sea, eso es maravilloso. Ahorita se los acerco en la pantalla para que lo puedan ver, pero es maravilloso. Y aquí vemos el árbol con fotografías. Hiciste un trabajo de investigación enorme. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo? Me tardé como un año. Un año. Al principio lo que hice es nada más como que, ¿cómo se dice?
transcribe it, así, nada más Transcribirlo. y quitar todas las cosas que no fueron, así, que hoy desayuné con tal, pues eso sí lo quité, ¿no? Y cuando encontré que había la misma historia 2 veces, en realidad fue un regalo porque habían diferentes detalles. A veces un poquito conflicto porque no fueron exactos, ¿no? ¿Y se enamoró de los 3 maridos que tuvo? Ay, sí. O sea, amó a los 3. Sí, pero tristemente se enviudó 3 veces. Y enviudó 3. Así que no le fue tan bien. No le fue bien, pero se enamoró. O sea, Sí. habla de amor de los, Ay, sí, de los está 3. feliz, está O sea, y del primer marido, o sea, que yo no sabía nada, es mi bisabuelo y él se murió antes que nació mi mamá. Mi mamá no conoció a su abuelo. Él nació, a su papá. No, es el abuelo de mi claro. mamá. O sea, tu mamá no conoció a su abuelo. Porque él murió antes que ella nació, no lo conoció y pues yo sabía muy poquito de él, su nombre, yo sabía que mi abuela lo adoraba. ¿Y qué nacionalidad tenía él? Él, bueno, originalmente de Rusia, pero Ruso. fue americano. Y yo sabía que mi bisabuela y mi abuela lo adoraban, pero no sabía mucho de él. Y aquí, pues, ella sí me cuenta muchísimo de una historia de amor bien bonito, de cómo se encontraron, cómo se casaron. Está muy bonita la historia. Pues, sí, el libro está dividido en como las partes de su vida. La primera parte es la parte en Rusia y te cuenta detalles muy así padres sobre la vida, de cómo fue la vida en un pueblito en Rusia en esa época, ¿no? Te metiste una aplicación que es importante, ¿no? O sea, que encontraste un sitio web donde poder Pues yo me metí a investigar. A investigar. Genealogía. Así, en realidad se volvió mi profesión. Yo ahora soy genealóloga. Para la gente que quiera saber de su vida, te pueden contactar y tú les puedes dar toda... A eso me dedico. A eso te dedicas ahora. Sí. O sea, darle todas Gracias al regalo, al tesoro. A este regalo. Al tesoro que me regaló mi abuela. Porque sí, me metí a investigar y contestar no solamente de esta abuela, pero de todos mis bisabuelos y todo. Sí, yo sigo investigando y hago de manera profesional, hago investigaciones para gente que lo quieren o también para la corte, cuando hay un juicio. Cuando hay un juicio en la corte, van contigo y te dicen, a ver, te contratan y te dicen, imagínate todo lo que sale. Realmente, Esmadi, te cambió la vida porque el querer transmitirle a tus hijos la historia, ¿no? De dónde vienes y que sepan sus raíces y todo lo que los ha llevado a tener la vida que de pronto no tienen, sí. Y darles ese regalo, pues encontraste finalmente un tesoro. O sea, encontraste un tesoro porque había un tesoro ahí guardado para ti. Sí. Así lo sentí. Y eso se me hace estaba hermoso. Sí, claro. Todas las tesoro generaciones. guardado. Mi bisabuela lo guardó, mi abuela también, mi mamá, así van Tu mamá, 4 generaciones de generaciones. mujeres que esa historia estaba guardado y es un regalo y un tesoro que sigue dando, ¿no? Así cada persona que lo lee sigue dando frutos, sigue dando muchas cosas. Y yo nunca imaginaba antes, así cuando empecé con ese proyecto, antes de escribir el libro y publicarlo, es que le iba a dar a gente que ni lo conocían ni que forman parte de la familia. Pero la verdad es que toda la gente que lo leen me dicen, es que podría ser mi abuela. Claro. Y bueno, a lo mejor mi abuela no vino de Rusia, vino de Polonia, vino de España, lo que sea, pero nunca me contaba ese tipo de detalles y todos nuestros abuelos vivieron en esa generación y pasaban cosas y verlo y entender cómo pensaron. Y del día a día, ¿no? Sí, o sea, porque son 20 años, o sea, cosas que empezamos a pensar. No, sí, y casi todos tenemos una historia de inmigración en nuestro pasado, ¿no? A ver, yo también tengo en mi presente, yo he emigrado varias veces, pero casi todo, el mundo ha sido en esos años de mucho movimiento de gente de todos lados. Y hay historias de inmigrantes y pensándolo como lo paso yo y cómo lo hizo ella, ¿no? A los 16 años subir un barco sin hablar inglés, ¿no? Fíjate que me recuerda mucho, o sea, a las novelas de Sophie Goldberg, que le mando un beso enorme, que también, o sea, habla, ¿no? De cómo se subió un barco en su novela. O sea, es algo que todos traemos, o sea, hay una identificación en este tipo de historias, en este tipo de novelas, y es algo que me gusta mucho, es que tiene una parte muy humana que la puedes transmitir de generación en generación. Sí. Hoy que tienes el libro, hoy que este libro te cambió la vida y que te dio una profesión, o sea, y que te dedicas ahora, ¿no?
a encontrarles pues este árbol genealógico a las personas, ¿qué sigue para ti en la parte de escritura? Buena pregunta. Pues estoy pensando de escribir otro libro Ajá. de mi abuelo. ¿De tu abuelo? Mi abuelo paterno. Esa es mi bisabuela del lado de mi mamá. Y parte de mí quiere hacer como otra edición nueva o amplificada. Platícanos un poco, porque fuiste muy valiente, de... porque fuiste, o sea, lo hiciste tú, y cómo lo tenemos aquí, el libro publicado, ¿cómo llevaste ese proceso? Porque hay muchísimas personas que de pronto me dicen, oye, quiero publicar. ¿Cómo publicaste? Pues, ok, buena pregunta. Primero, yo no me sentí como autora, no soy autora, nunca escribí un libro. Y en realidad tampoco lo escribí, yo sentí que ella lo escribió, ¿no? Pero mi tío me dio permiso y me dijo, si tu bisabuela iba a saber que eso se iba a publicar, te iba a dar permiso de editarlo, de cambiarlo, de hacerlo bien, porque ella nunca lo llevó a ese nivel y a ella le importaba mucho. Aprendió inglés de joven y le importaba mucho que el inglés estaba perfecto. Así que el reto para mí fue cómo contarlo, mantener su voz. La calidad. Ajá. Sí, su voz. No cambiar tanto su voz, pero... O sea, respetaste su voz. Respeté muchísimo la voz, pero por otro lado sí lo cambié y lo más que lo edité. Pero como geneóloga, que me importa mucho, que es de veras, así, los detalles están como están. No es una novela, no inventé nada. Así, de veras traté de estar más cerca posible a como ella lo escribió, ¿no? Y en realidad la gran mayoría es del diario de mi abuela. La otra parte es de mi bisabuela del diario. La última parte es capítulos que escribió mi abuela, que ella tomó una clase de escribir memorias. Y algunos capítulos estaban tan ligados a lo que contó su mamá que yo tenía que integrarlos, porque estaban así, como que la misma historia de amor de mi bisabuela venía de la perspectiva de su hija. Así, ves otra perspectiva de la misma historia, está fascinante. Y mi parte, mi contribución fue la investigación, los documentos, las fotos y obviamente... Que es un gran trabajo. De juntar todo eso. Porque pones fechas exactas. O sea, es algo impresionante. Y las fotografías que conseguiste... O sea, le doy como... así. Y en realidad yo decidí hacer self-publishing. ¿Cómo se hace una publicación? Sí, yo lo hice solo. ¿Cómo lo haces? Pues investigué, pregunté a mucha gente qué editorial más le gustaban para esto, y empecé a hablar con algunos. Escogí esa que se llama Lulu, y tenían varias opciones, tenían buenos editores que me ayudaron y trabajaron conmigo, y así lo hice. Pues. Y la gente, si lo quiere conseguir, lo pueden buscar en Amazon, te contactan a ti. ¿Cómo hacen para el libro? Sí, el libro está en Amazon, y está en Lulu. O sea, lo pueden encontrar en Amazon y en Lulu. Lulu.com. Lulu.com. Ok. Sí, si alguien quiere escribir un libro, es muy sencillo. Y en realidad yo no tengo que imprimir cientos de copias. Platícanos eso. Sí, no tengo requisito. Yo escogí esa opción, que yo no tenía hay varias opciones. Yo escogí la que no tengo que imprimir muchas copias. Yo puedo imprimir las copias que quiero, promoverlos yo como yo quiero. O ahorita si tú quieres una copia, te metes a Amazon y ellos imprimen una nueva copia, te lo mandan. Y si quiero una copia, mándenmelo a mí. Claro, si yo pido 300 copias, obviamente me va a salir más barato por libro que imprimir uno, pero en realidad una persona que pide lo puede pedir directo de ellos y ellos imprimen una copia. Y está perfecto, y así les llega, entonces, Sí, está muy sencillo. Está muy sencillo, está maravilloso. Y si quieren saber sobre la vida de sus abuelas, te tienen que contactar. Y tienen que leer tu libro para ver qué gran trabajo haces. Pues ahora sí tengo dos como ideas. Uno es ampliar ese libro, porque he hecho mucho más investigación y sé mucho más. ¿Qué sabes ahora? Por ejemplo, ¿qué encontraste ahora que quisieras? Por ejemplo, el bisabuelo, que se llama William Bloomfield, a ver si aquí está el bisabuelo. Y aquí básicamente lo conocí porque mi abuela es como estar sentada con mi abuela y me contó de su marido, de cómo se enamoró, de su historia, ¿no? Pues yo hice mucha investigación después de él,
y puedo llenar mucho más huecos que ella no ¿Qué hacía? mencionó. ¿Qué se dedicaba? ¿Qué vivió? Pues llegó aquí de muy joven, porque sus dos hermanos mayores ya estaban aquí, y llegó a Nueva York y acabó muy temprano, en 1904, acabó en New Hampshire, ¿no? ¿Por qué New Hampshire? No estoy segura, pero había como un tipo de boom industrial ahí en New Hampshire. Había agua en el río que generaba luz, ¿no? Construyeron muchas fábricas ahí y había como un boom industrial y había trabajos. Y se fueron sus hermanos por ahí y él lo seguía, y en 1905 ya estaba en New Hampshire trabajando en una fábrica de zapatos. Ok. Pues, ella no me contaba eso, yo sé porque yo lo encontré en las listas de la gente que vivían ahí, ¿no? Y después sus hermanos seguían ahí todo el tiempo, pero él estaba más inquieto y no le gustó tanto y se fue por ahí de 1909 y le llegaron otros primos y acabaron en Texas, en Houston. Y él se fue a alcanzarlos y trabajaba con sus primos y tíos. Ellos tenían un negocio de frutas, de mayoreo, vendiendo frutas en mayoreo. Y él trabajaba ahí con ellos por unos años en Houston, en 1910 hasta 1900. ¿Qué historias? Ajá. Casi hasta perdón. Primero fue a Houston. En 1909 llegaron sus papás con los otros hermanos chicos. Ellos eran 7 hermanos, él es el tercero. Así los 4 chicos llegaron de Rusia en 1909. Así que los hermanos mayores le dijeron, oh, vente porque vienen los papás. Así que él tuvo que regresar a New Hampshire. Y alcanzó con sus papás, se reunió con sus papás y sus hermanos chicos. Pero de ahí tampoco duró mucho y regresó a Houston. Y en Houston igual se puso inquieto, estaba soltero todavía y llegó a Nueva York en 1920, que es justo el tiempo que mi bisabuela estaba en Nueva York. No se conocían, pero tenían una prima de él, fue amiga de mi bisabuela, y así se conocían. Pues él llegaba de Houston, a lo mejor de camino de ir a ver a sus papás, no sé bien, pero acabó en Nueva York visitando a esa prima y se enamoró con mi abuela. Y esta parte ya cuenta mi abuela, ¿no? De cómo se enamoraron y todo esto. Pero toda esa parte de antes, de sus papás, yo ni sabía de cuántos hermanos tenían. Nada, no sabía nada de él y ha hecho un gran trabajo de investigación que te puedo ir contando y contando. Está increíble. ¿No? Pues parte de mí quiere como que ampliar el libro y contar, por ejemplo, ese es un ejemplo. Tus hallazgos, los otros. Sí, los otros capítulos que puedo agregar porque ya sé más de los hermanos, de varias cosas. Pero parte de mí también quiere, una cosa que yo he aprendido, porque eso de investigar tu familia puede ser es como un proyecto interminable. Mis hijos me han preguntado, oye, ¿cuánto terminas de investigar? Y yo, pues nunca, ¿no? Porque siempre cualquier abuelo tiene papás, así ya de otra generación, quieres investigar y cada vez que te contestas una pregunta te salen 10 más, ¿no? Así que es interminable. Pero una cosa que yo aprendí de ese proyecto y que puedo recomendar a la gente que quieran escribir sus historias familiares o historias es de que se puede enfocar en un antepasado. En un personaje, ¿no? Un antepasado, un antepasado, abuelo, bisabuelo, lo que sea, enfocar en uno, como yo hice. Y en realidad ella no fue la más que me interesó, porque yo lo conocí, así yo no tenía tantas preguntas sobre ella, yo lo conocí bien. Yo tenía muchas preguntas sobre su abuelo, sobre su esposo, mi bisabuelo, porque ni lo conocí. Claro, no sabías de él. No sabía de él, pero en realidad, porque yo conocí a ella, yo me di cuenta que yo soy excelentemente ubicada para contar su historia. Es como tú contaste de tu mamá en tu libro, ¿no? Como tú sabes muchísimo de tu mamá, tú eres, ¿no? Como la hija mayor y todo, la más indicada a contar su historia, ¿no? Y yo de esa manera fui como que la más indicada y yo me podría guiar mi investigación por mi conocimiento, ¿no? Y si yo no conocí nada, más difícil. Y enfocar en uno te enfoca tu investigación y te acerca a los otros. Te acerca a los otros también, claro, obviamente. Te acerca a los pero demás. te dirige a un camino. Así que. ¿Te han contactado para escribir? O sea, yo sé que te han contactado mucho para saber de las abuelas, Sí. ¿no? De su antepasado. Pero de ahí, ¿ellos han sacado libros?
Hay gente que sí, que si no me, no, sí, sí hay gente que me compra mi libro porque quieren ver cómo lo hice yo, o gente que sí me han preguntado Y de pronto les surge una historia para escribirla. ¡Qué maravilla! claro, y recomiendo. Ahorita tengo un cliente que le estoy haciendo una investigación, ayudándole porque él está atorado en su investigación y él me contrató porque quiere escribir sobre su familia. Okay. ¿No? Pues él está haciendo la investigación, pero no tiene ese nivel de conocimiento de hacer la investigación, pero él lo va a escribir. Si yo te digo, ¿qué quieres saber? Y me contrata para una parte chiquito de su investigación y de ese lo va a incorporar a su libro. Ay, qué maravilla, pues sí, ya saben. Sí, pero mi otra idea es, yo quiero escribir un libro sobre mi abuelo. Y me habías dicho que también querías escribir un libro. De mi abuelo, es lo que te dije, Ajá. paterno, es el papá de mi papá. Igual mi abuelo no fue mi gran misterio, así, el abuelo que más me interesaba saber porque lo conocí súper bien, ¿no? Él se murió cuando yo tenía 30 años, lo conocí, igual soy la nieta mayor, crecí con él en Israel, lo conocí muy, muy bien, pero tiene una historia fascinante. Y ahorita, fíjate que por el COVID, o sea, todos tenemos nuestros proyectos de COVID, ¿no? Sí. Y yo que trabajo de mi casa, has visto mi oficina, tengo mi bonita oficina Oficina preciosa para escribir. En mi Con casa. un clima espectacular. No, pero se antoja, porque con ese clima te da como, ¿no? Pues ahí está, siempre trabajo de mi casa, pero igual estoy más en mi casa, no voy casi no salía ni al súper, ¿no? Pues tenía más tiempo y pensaba, ¿qué proyecto voy a hacer? Sí, tengo varios proyectos, pero en mi trabajo de genealogía personal, de que interminable, ¿en qué quiero enfocar? Una cosa que recomiendo a todos que quieren hacer genealogía, siempre enfocas en algo porque así avanzas. Ok, ¿no? Sí, ya saben. Sí, ese es un buen tip. Pues, ¿en qué voy a enfocar? Y pensé que debo de enfocar en ya se nos apagó la luz. Pensé que debo de enfocar en un antepasado y en realidad me di cuenta que nunca he enfocado a mi abuelo, ¿no? Me di cuenta que no tengo su acta de nacimiento. Me encanta encontrar documentos porque los documentos, cuando no tienes el abuelo que escribió un libro. Me acuerdo hace unos años que me llegaste y me dijiste, mira, ya encontré aquí esto, llegaron por no sé dónde, de África, ¿te acuerdas que yo te decía, pero de África? Sí, por eso me encanta documentos. O sea que sí, contáctenla, porque es fascinante. Mucha gente no tiene la suerte que la abuela escribió dejaron diario. claro, ¿no? o que dejaron. O que sigue viva y que puedes entrevistarla y te cuenta todo. Pues los documentos son... Claro, y más que les cambiaban, ¿no? En esta noche. O hasta fotos, pero los documentos te llenan eso. Pues me encanta. Y me revisé los de mi abuelo y dije, ni su acta de nacimiento tengo. ¿Cómo puede ser que no sé bien? ¿no? ¿Y hoy la tienes? Hoy ya lo ¡Qué tengo. maravilla! Nació en Polonia y yo empecé a enfocar en mi abuelo y bueno, ha encontrado tantas cosas tan interesantes. Y mi abuelo fundó un kibutz de joven. ¡Wow! Un kibutz, así, él fue sionista, él vino a Israel antes de la guerra, salió en 1934 de Polonia para construir un kibutz, ¿no? Tristemente sus papás y su hermano se quedaron en Polonia y se murieron en el Holocausto. Y yo sabía su historia, pero ha encontrado una cantidad de detalles y de mi investigación.